levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a seguir con el tema de la doctrina de la justificación por la sola fe, abarcando otro punto que entra dentro del desarrollo de lo que estamos viendo, y creo que es un punto de vital importancia por lo que nos está enseñando la propia palabra de Dios, y es necesario, ¿verdad?, que lo veamos, dando simplemente un breve recordatorio de algunos de los puntos que hemos hablado. Cuando estamos viendo la doctrina de la justificación por la sola fe, es importante como cosa primaria de poder entender que nos está enseñando ante todo que es una declaración. La palabra justificación es una declaración legal, ¿verdad? Una declaración de lo que Dios hace delante de su presencia en nuestras vidas, o sea, cómo nosotros somos declarados delante de Dios. Y en esa declaración, un principio básico de regla bíblica de la justicia tiene que ver, como enseñamos en Proverbios capítulo 17, versículo número 15, con un principio que nos enseña en esta declaración, y dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Bueno, vimos algunos otros textos que nos enseñan la misma cosa, pero en este principio de declaración, de asunto legal que Dios declara, tiene que ver precisamente con la base de la justicia, lo que nos enseña aquí en este versículo. El inocente no puede ser llamado culpable, el culpable no puede ser llamado inocente. Dice, porque ambos son igualmente abominación, ¿para quién? Para Dios. Así que la palabra justificación en aquellos días se estaba usando, se usa, pero era algo muy apropiado en el ámbito judicial. Y de acuerdo al delito, de acuerdo a lo que se tenía que juzgar en ese momento, en ese lugar, ¿verdad?, en esa declaración se dictaminaba si una persona era culpable, se declaraba culpable; si era inocente, se declaraba inocente. Entonces, algo que necesitamos entender y recordamos nuevamente es que la justificación, ante todo, nos está enseñando la palabra de Dios, que es una declaración de lo que nosotros somos delante de Dios. Dios nos declara inocente a través, como vamos a ver hoy también un poco más, de la justicia perfecta de Cristo, por medio de la fe. Ya vimos también un versículo sumamente rico
en la doctrina de la justificación, como en Romanos capítulo 4, versículo número 5, donde nos enseña más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, dice que su fe le es contada por justicia. Bueno, esa declaración es algo de vital importancia, ¿verdad? Es una declaración que Dios hace en cuanto a nuestras vidas. Lo importante es que no hace nada a nosotros. La justificación no nos hace nada a nosotros. ¿Qué es lo que dice? Dice algo acerca de nosotros. Y eso también es necesario entenderlo. La justificación no está obrando en nuestro interior. No es una obra de transformación dentro del hombre, ¿verdad? Dice algo de lo que ha ocurrido, ¿en dónde? En el hombre. Por eso es una declaración. Entonces no nos hace nada a nosotros, dice algo acerca de nosotros. No hace ninguna referencia a nuestro estado actual o a la condición, ¿verdad?, del interior, de lo que somos en nuestro interior o lo que está ocurriendo en nuestro interior. Hace una referencia, sin embargo, a nuestro lugar o a nuestra posición, o cómo estamos, o a la apariencia de nuestras vidas delante de la presencia de Dios. ¿Qué apariencia tenemos? ¿Cómo Dios nos ve? En la justificación, Dios nos declara inocente cuando éramos culpables, porque estamos viendo que nos ve ahora la persona de ¿quién? La persona de Cristo. Entonces, ¿cómo Él nos ve? No somos hechos justos. Ese es un error, ¿verdad? En la justificación no somos hechos justos, somos declarados justos. Y no es lo mismo, ¿verdad? Porque el ser hecho justo tiene que ver con, que lo estudiaremos también, tiene que ver con la santificación y nunca con la justificación. La justificación, si es una declaración, lo que Dios declara en la doctrina de la justificación es que somos declarados justos. Si estamos viendo que la justificación es una declaración, esa declaración tiene que ver con lo que nosotros somos ahora en Cristo delante de Dios. Ser hecho justo es importante que entendamos, y lo veremos, es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas a través del proceso de la santificación, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que diferenciar. La justificación no cambia por sí misma para nada nuestra naturaleza o nuestro carácter, ¿verdad? La justificación no es un proceso de cambio. Entre tanto que la santificación veremos también que es un proceso que dura todo nuestro peregrinaje cristiano, toda nuestra vida cristiana. En la santificación es un proceso, ¿verdad?, consecutivo. Es algo que no deja de hacer Dios en nosotros y pide también nuestra cooperación, como veremos cuando estudiemos la doctrina de la santificación. Pero la justificación es una vez para siempre. O sea, cuando Dios nos declara inocente, no culpable, eso es una declaración y necesitamos volver a reiterar legal. ¿Por parte de quién? De Dios. Es Dios quien nos declara no culpables, ¿verdad? El pecado que antes nos condenaba ya no nos condena. Ya no hay, como hemos visto, ninguna condenación para los que estamos en Cristo, en Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aún, como ya también dijimos, aún cuando el pecado sigue dentro del ámbito cristiano, de la vida cristiana. Y de hecho, Romanos capítulo 7, del 7 al final del capítulo, creo que es el 21, está hablándonos Pablo en su propia vida, en el desarrollo de un contexto del pecado que mora en ¿quién? En mí. No es un pecado que pueda acusarle delante de Dios en cuanto a la justificación, porque la justificación es una sola vez. ¿Y para cuándo? Siempre. Para siempre. La santificación no. La santificación es un continuo obrar de Dios en nosotros. Entonces la justificación es algo importante porque es lo que verdaderamente hace mantener a la iglesia
o donde la iglesia puede caer. Ya vimos que todo esto, empezamos hablando un poco de la Reforma Protestante, donde se va a cumplir ahora 500 años, el 31 de octubre, esta celebración de la Gran Reforma. Y precisamente tenía que ver con este tipo de controversias que llegó a tener Martín Lutero con el clero católico, con la Iglesia Católica Romana. Porque no solamente enseñaba que el hombre era salvo por fe, como sigue enseñando hoy en día, sino que aparte tiene que ser algo que el hombre coopere por medio de las obras. Y eso es lo que Martín Lutero, el gran reformador alemán, pudo entender y pudo tener esa claridad por parte de Dios a través de Romanos capítulo número 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, ¿no? Y en esos puntos hemos visto lo que es una declaración legal de Dios, es la palabra dikaió en el griego. También dijimos que la palabra hebrea, la palabra sabbat, también implica la misma cosa. Una declaración, ¿verdad? Es una declaración de Dios en cuanto a la condición de nuestras vidas delante de Él. Y entonces vimos dos puntos, hemos visto uno y hoy seguiremos viendo el segundo. En la declaración, cuando Dios nos declara inocente, no culpable porque nos ve en Cristo, nuestros pecados son borrados, son perdonados. Pero si solamente nos quedáramos, y esto también es algo que debemos entender, ¿no? Si solamente nos quedáramos con nuestros pecados perdonados, no tendríamos el favor de Dios. Si Dios solamente perdonara nuestros pecados, nosotros no tendríamos el favor de Dios, porque el favor de Dios necesariamente tiene que venir acompañado por a quién o por aquel quien cargó con nuestros pecados. O sea, no solamente una declaración por la cual Dios dice tus pecados son perdonados, sino que en la justificación, en la doctrina de la justificación, para que esos pecados sean perdonados o sean borrados, algo tiene que acontecer. Y precisamente entra lo que se nos atribuye a nosotros los pecadores cuando por la fe creemos en el sacrificio de Cristo, la justicia perfecta de la obediencia de Cristo a toda la ley de Dios. Se nos atribuye, se nos imputa, se nos carga a nuestra cuenta la justicia de Cristo. El otro día ponemos un ejemplo de que si nuestros pecados solamente fueran borrados o perdonados y no habláramos de lo que la Biblia nos enseña, de que la justicia de Cristo se nos imputa a nuestra cuenta, por tanto nuestros pecados pueden ser borrados, entonces simplemente seríamos hombres neutrales. De alguna manera nos quedaríamos como en el estado de Adán antes de pecar. Pero cuando Adán, antes de pecar en el Edén, no había hecho nada malo ante los ojos de Dios y nada bueno, simplemente fue creado sin pecado, ¿verdad? Antes de que desobedeciera a la ley o al mandato que Dios le dio, pues simplemente a nosotros no se nos podría atribuir entonces ¿qué? La justicia de Cristo. A Él no le fue borrado ninguna cuenta. Simplemente estuvo en el Edén sin pecado. Nosotros no somos llamados a ser neutrales. Es más, nosotros somos llamados a estar en el postrer Adán. A él no se le podía borrar o no se le podía imputar la justicia de Cristo porque aún no había pecado. Algunos enseñan que el propósito de Dios es volver al hombre al estado original en el cual se encontraba el primer Adán. No ese es el propósito de Dios. Es mucho más que en ese primer Adán. Es mucho más, ¿verdad? Adán representa a un niño en el estado del crecimiento del cristiano. Nosotros bajo el nuevo pacto, por la sangre de Cristo, como enseña Pablo a los cristianos de Éfeso, estamos en un crecimiento, en un desarrollo de la estatura del varón perfecto. ¿Quién es quién? Un desarrollo de un crecimiento hasta que logremos alcanzar esa estatura del varón perfecto. Y ahí no encontramos al primer Adán, ¿verdad? ¿A quién encontramos? A Cristo. El proceso de la obra de Dios en nuestras vidas es ser hecho más cada día a la imagen de ¿quién? No de Adán. No es bíblico, no es una sana doctrina aceptar o enseñar, aunque yo sé que algunos piensan de esa manera, que el propósito cuanto Dios tiene es hacernos
al estado del origen como fue creado el hombre. Sin pecado no. Esos pecados fueron borrados por la existencia y la realidad de aquella cruz del Calvario, que cuando Cristo muere en esa cruz, como Pablo enseña a los colosenses, dice que Dios canceló la cuenta que había contra nosotros y que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios, y que puso fin a esa cuenta clavándola en la cruz, y que Cristo al morir en la cruz venció a todos los poderes y autoridades, dice, humillándolo públicamente y llevándolo como prisionero en su desfile victorioso. ¿Dice eso la Biblia, señor? Bueno, son pasajes que tenemos que tener bien grabados y bien entendidos en nuestros corazones. Dios canceló la cuenta a través de Cristo. Mira lo que dice Pablo a los colosenses. Nos condenaba por los mismos requisitos legales o ilegales. Legales de Dios. Y cuando Cristo muere en esa cruz, ¿verdad? Él es el justo quien muere por los injustos. Dios está castigando el pecado. Dios está haciendo justicia. Dijimos algo también muy importante, nuestros pecados no es un asunto de amnistía, ¿verdad? No es algo que Dios dice, olvidamos y no ocurre nada. No, nuestros pecados no han sido olvidados. Digo, hay palabras a veces tan parecidas o estamos a un hilo tan fino de distorsionar o tergiversar la doctrina bíblica. Algunos enseñarán eso también, no es correcto. Nuestros pecados no son olvidados. Claro, son olvidados o borrados, pero cuando han pasado por el sacrificio ¿de quién? De Cristo. Cristo, como Pablo enseña a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo número 3, dice literalmente que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Verdad? Entonces necesitamos hablar de este segundo punto. No somos llamados a ese estado de Adán antes de pecar. Hemos pecado, somos pecadores, somos impíos, pero cuando nosotros los hombres impíos éramos débiles, ¿verdad? Dice que Cristo a su tiempo murió por los impíos. Es en Romanos capítulo 5, versículo número 6. Ya hemos dicho la buena noticia que tenemos los impíos. Algunos de nosotros estamos viendo el beneficio del sacrificio de Cristo, porque por la fe hemos creído lo que Cristo hizo por nosotros. Hemos aceptado, ¿verdad?, a Cristo por la fe en nuestros corazones. Él nos ha dado las arras o la garantía de su Espíritu en nuestras vidas. Él nos ha comprado, como Pedro también nos enseña, con precio de sangre, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino dice con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación en el mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros días por amor a nosotros. Y esa es la gran verdad que ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Entonces no podemos hablar solamente del perdón de pecados y dejarlo ahí. No, la justificación es una declaración legal. Dios perdona nuestros pecados y nada más. No obtendríamos jamás, nunca el favor de Dios si no hablamos de Cristo. Si no nos atribuye Dios la justicia de Cristo a nuestras vidas por el único medio de la fe. Ahora otra cosa importante. La fe no nos salva. La fe no es nuestra justicia. Nuestra justicia es ¿quién? Es Cristo. La fe es el medio por el cual nosotros obtenemos la salvación de Dios a través de la justicia perfecta de Cristo delante de Dios. Pero la fe nos salva. Cristo es el Salvador del mundo. Ahora, la fe es el medio por el cual nosotros obtenemos salvación. Hace tiempo escuché un ejemplo que me gustó, creo que es bastante ilustrativo, y ponía a la persona como el medio de... Él ponía el ejemplo del tenedor, ¿verdad?, y la comida. Y esto creo que es algo muy aclarativo. Ahora, una persona que está comiendo, ¿se alimenta con el tenedor? Va a sufrir mucho la boca, ¿no? No. Pero sin embargo, el tenedor es el medio por el cual
Él se lleva los alimentos a su boca. De alguna manera eso es también. La fe es el medio por el cual nosotros obtenemos la salvación. De la misma manera que el tenedor es el medio por el cual nosotros llevamos los alimentos a... Ahora, ¿qué nos alimenta? ¿El tenedor o la comida? Cristo es el Salvador del mundo. Y la fe siempre es el medio. Atribuir Dios la justicia del Hijo hacia nuestras vidas es lo más apreciado que nos puede ocurrir. ¿Verdad? Que Dios nos atribuya, que Dios nos impute, que Dios nos cargue, que Dios nos asigne, tantos sinónimos que pudiéramos tener, que Dios nos acredite la justicia de su Hijo Jesucristo a hombres que, como dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios a consecuencia del pecado. A hombres que, como enseña el libro de Romanos, somos enemigos, somos aborrecedores, la carta de Pablo a los Efesios. Hombres que en ningún concepto o que bajo ningún concepto nosotros aprobaríamos nada de lo que tiene que ver con Dios como algo que nos correspondiese. No hay nada en nosotros que Dios haya visto como algo aceptable a sus ojos. En ti y en mí no hay ningún mérito ni nada en nosotros que Dios haya visto como motivo para que seamos salvos o para que nos salve. El amor incondicional de Dios no ama, ¿verdad? Porque, sino ama a pesar de lo que somos. El amor condicional siempre te encontrarás que uno ama porque, ese es un amor condicional. El amor incondicional, Dios ama a pesar de. Y ese es el amor incondicional de Dios. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, o su amor para con el mundo, en que siendo aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Y ahí tiene un buen ejemplo, ¿verdad?, del amor incondicional. Creo que es Romanos 5:8. ¿Cómo Dios muestra su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. ¿Ve? Aun cuando somos pecadores, nos ama a pesar de que somos pecadores. Él muere por nuestros pecados. Entonces no hablamos simplemente de una declaración que dejemos fuera lo que tiene que ver con la justicia de Cristo para que se nos atribuya. Hablamos de una justificación, hablamos de un perdón de pecado, pero tenemos que hablar de esa justicia que nos atribuye Dios a nosotros, a nuestra cuenta, a través de Cristo. Y ese es el segundo punto que estamos viendo y que vamos a seguir avanzando un poco más. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo número 10, hay una buena ilustración de lo que estamos viendo y nos da una definición cuando Dios, dando su justicia a su pueblo, aun cuando no lo ha ganado por sí mismo el pueblo, ¿verdad? Eso es importante, pero Dios está dando una justicia a su pueblo cuando no hay mérito ninguno en él mismo, en el pueblo. Dice en el versículo número 10, dice que en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aquí habla de un manto de justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nosotros debemos de apreciar, ¿verdad? Que la justicia de Dios para con nosotros ha sido a través del sacrificio de Cristo que murió por nosotros. Y no solamente somos rodeados, sino que somos revestidos de la justicia de Dios. Hablar de la justificación es hablar precisamente
de lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Dios nos atribuye a nosotros su justicia porque lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario y todo lo que Cristo vivió como el Dios hombre en la tierra satisfizo por completo toda la ley de Dios, todas las demandas de la ley. Vivió en obediencia perfecta al Padre. Jamás nunca incumplió un solo punto de la ley. Y todo eso era algo necesario para que nosotros posteriormente, aquello que no podíamos cumplir por nosotros mismos, desvinculado de la vida de Cristo, ahora nosotros en Cristo vivimos como si hubiésemos cumplido todas aquellas demandas que nunca podíamos nosotros, por nosotros mismos, satisfacer delante de ¿quién? Delante de Dios. No es difícil, ¿verdad? Es importante. Es muy, muy importante. Si hay algo que define o nos acredita la seguridad de que el Evangelio de Cristo sea salvaguardado para futuras generaciones, para otros tiempos, precisamente tiene que ser con la sana doctrina de la justificación por la sola fe. Presentar la justificación bíblica es algo muy importante, primeramente porque lo necesitamos para nosotros mismos, pero también pudiera ser que Dios cuente con nosotros para poder presentar en la medida en que Dios nos permita a cada uno esta gran doctrina de la justificación por la sola fe. Mas al que no obra, volvemos a repetir este corazón, ¿verdad?, del Evangelio, cuando se habla de la justificación por la sola fe. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es lo que Pablo está presentando, y vamos a Romanos, capítulo número 4, versículo número 3, porque ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham cree a Dios, se le tomó en cuenta su creer. Eso fue lo que Dios vio en Abraham, en la manera en cómo Abraham había creído a Dios. Ya dijimos también, y creo que sabemos, que es un pasaje donde Pablo pone en un paralelo de Génesis capítulo 15, versículo número 6. Se le imputó, ¿verdad? Se le cargó a la cuenta de Abraham, porque en su creer a lo que Dios le declaraba, hizo que toda la justicia, hizo que esa declaración en cuanto a la vida de Abraham fuera un hombre declarado no culpable, inocente. Esa es una declaración también legal. Dios le declara. Y dice, como dice la Escritura, como está sujeto a la propia palabra, que Abraham dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vimos también, y el otro día estuvimos relatando un poco, pero se podría leer perfectamente en la carta de Pablo a Filemón. Y si algo te debe, o si algo acontece más con la vida de Onésimo, escribe Pablo a Filemón. Ya vimos quién era Onésimo, ¿verdad? Después de que había su nombre, que había sido esclavo de Filemón, bueno, lo había robado, se había ido, en alguna manera Pablo le presenta el Evangelio, Onésimo acepta el Evangelio de Cristo, vuelve otra vez enviado que vaya a trabajar con Filemón, pero en todo ello Pablo dice, si algo acontece, si algo te debe, si no llega a él con sus recursos, ¿no?, para que lo entendamos de alguna manera, cárgalo ¿a dónde? A mi cuenta. Acredítalo, impútamelo a mí. Esa es una muy, muy buena ilustración, ¿verdad?, de cuando se atribuye algo a la cuenta de alguien. Porque precisamente cuando hablamos de Cristo es lo que Cristo hace por nosotros, o Dios hace por nosotros en Cristo. Nos atribuye su justicia, se nos imputa, se nos carga, se nos acredita a nuestro favor. ¿Ve? Ahora sí tenemos el favor de Dios. ¿Por qué obtenemos el favor de Dios? Porque no solamente ha sido una declaración que involucra un perdón de los pecados, sino que Dios el Padre tiene que ver esa justicia perfecta satisfecha
en la persona de su Hijo amado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en el libro de Romanos también, capítulo 5, versículo número 19, que todo esto puede ser posible, esta justificación puede ser posible, se nos puede atribuir la justicia de Dios a nuestra cuenta, podemos obtener el favor de Dios a nuestra cuenta por la sola fe, porque algo ocurrió, como Pablo enseña en el libro de Romanos capítulo 5, verso número 19, porque así como por la desobediencia de un solo o de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿cómo dice? Justos. Ser constituidos, como dice, justos. Katistemia en el griego, que es la palabra ser constituido, es una palabra muy importante. Hay otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, que dice los muchos serán declarados justos. Pero ¿por qué hay una declaración de que somos justificados o declarado de que somos justos? ¿Por qué hay esa declaración legal? Se le puede hacer una pregunta a este texto, porque el mismo texto la responde. ¿Por la obediencia de qué? Bueno, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos o declarados justos. Y está hablándonos aquí sin duda alguna de la obediencia de ¿quién? De Cristo. La obediencia en todo su ámbito, en todas las áreas. Bueno, como Pablo hizo a los filipenses, ¿verdad? ¿Cómo fue esa muerte? Muerte y muerte de cruz. Esa obediencia fue una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Hecho hombre, como siervo. Hecho semejante a los hombres. Dice que se humilló a sí mismo. Y nos enseña el propósito de Pablo a los filipenses en el capítulo número 2. Para que toda lengua confiese. Para que toda boca pueda confesar, todo corazón pueda creer, toda rodilla se pueda doblar. Que Dios es, que Cristo es el único Salvador. Que Cristo es el Señor, lo que dice Pablo. Y para gloria de Dios Padre. Pero aquí nos habla la obediencia de Cristo. Es lo que ha traído justificación a nuestras vidas. Eso es atribuirnos la justicia perfecta de la obediencia de Cristo a nuestra cuenta, porque Cristo obedeció en todas las exigencias de la ley, cumplió todas las demandas, vivió en obediencia perfecta al Padre, constituidos, declarados, o como significa la palabra, ¿verdad? Establecer o señalar. También es poner a alguien. La palabra katistemia en el griego es cuando se declara, se pone o se nombra a un juez, a un gobernador, a una función dentro del ministerio. Siempre se declara a alguien, se pone, se señala sobre una autoridad. Ahora mira cuando nos está declarando a nosotros justos. Nos está poniendo como hombres justos. Esa declaración es una palabra de una posición que Dios nos da. Eso es lo que significa. Constituir es una declaración, una posición que viene a nuestras vidas que antes no ocupábamos bajo ningún concepto. Y eso es el favor de Dios. Eso es lo que Dios nos está enseñando de obtener, que se nos atribuya esa justicia de Cristo en nosotros. Pero la pregunta que surge sigue siendo la que estamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede perdonar al impío? Volvemos a Proverbios 17:15. ¿Cómo Dios puede perdonarnos a nosotros los impíos cuando somos pecadores y su justicia queda como intacta? Eso es un problema.
Ya hemos visto, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar al impío, verdad? Y mantener su justicia totalmente intacta. ¿Cómo puede Dios declararnos a nosotros que nuestros pecados son borrados y perdonados? Que no somos condenados, cuando en nosotros no hay el medio para lograr ese pago, esa salvación. Cuando no tenemos los méritos para que eso sea atribuido a nosotros. Entonces de ahí hablamos del favor de Dios en nosotros, para que eso sea algo verdadero en nosotros, se nos atribuye, se nos carga, se nos imputa. Dios castigó el pecado en la persona de Cristo Jesús. Como Dios a hombres culpables puede declararles justos, inocentes. Dios puede declarar que somos justos, sin duda alguna, porque hemos obtenido ahora su favor. Se nos ha atribuido la justicia de Cristo. Versículo 18, Romanos capítulo 5, creo que es un verso que también deberíamos de leer. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué dice? La justificación. ¿De qué? De vida. Y solamente por lo que Cristo hizo y vivió. Hemos visto por obediencia, ¿no? Ahora hemos visto también por la justicia de uno. Esa obediencia y esa justicia donde habla de uno, contrastando al primer Adán con el postrer Adán, precisamente siempre el contraste y la diferencia lo marca Cristo, quien es el postrer Adán. Por uno, por la desobediencia, por un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. La posición nuestra era impío. Simplemente, como la ley nos enseña, con una paga del pecado, como nos enseña que es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo número 23. La paga del pecado es muerte, pero sin embargo, ¿quién aparece ahí? El postrer Adán. Más la dádiva, ¿verdad? Más el regalo de Dios, más el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. No se contradice para nada. Enseña que la paga del pecado es muerte. Y nos está enseñando la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Obtenemos vida eterna cuando Cristo literalmente murió en la paga del pecado que Él nunca cometió, sino que todos los hombres cometimos. Y todo esto, como dice en Romanos 5:18, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nosotros pecamos y Cristo es ¿qué? Cristo es castigado. Eso es lo que literalmente estamos viendo aquí. Si vamos por un momento a Isaías capítulo 53, donde es un pasaje, ¿sabe? Martín Lutero de Isaías 53 decía que es un pasaje que todo cristiano debe de memorizar. No lo digo yo, lo dice Martín Lutero. Es un pasaje tan rico. Dice que es un pasaje de las Escrituras en el que todo cristiano debería tener bien grabado y bien memorizado. Uno de los que él decía no puede faltar. Y eso es algo que también dice Martín Lutero, referente a Isaías 53, porque está hablando del siervo sufriente. ¿Quién es el siervo que va a sufrir? Cristo. Cristo. Y dice en dos versículos de los otros que podríamos leer, en el versículo número 6 y versículo número 10. Versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos los impíos.
Todos nosotros nos descarriamos, ¿verdad? Como nos enseña la palabra de Dios, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero sin embargo, más Jehová, dice la propia palabra de Dios, que cargó. ¿Cargó en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros fue cargado, imputado a la cuenta ¿de quién? De Cristo. Nosotros pecamos, Cristo fue ¿qué? Castigado. Cargó con todo el pecado. Él habla precisamente este pasaje del castigo, de esos sufrimientos. Y dice en el versículo número 10, con todo esto, o con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿A qué? Dice, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar. Dios cargó el pecado de toda la humanidad en la persona ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que está aconteciendo, ¿verdad? Como hemos estudiado ya, la doctrina de la expiación, donde vemos ese inicio, esa primera promesa de Cristo para los hombres, como es la primera promesa mesiánica, de Génesis capítulo 3, versículo número 15, donde nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza, y tú le herirás ¿en dónde? En el calcañar. Ahí encontramos esa primera promesa mesiánica de Cristo. Ya nos está marcando, ¿verdad?, la doctrina de la expiación. Dios carga el pecado de toda la humanidad en la persona de Cristo, y cuando esos pecados son borrados, perdonados, a través del sacrificio de Cristo, cuando Dios el Padre acepta el sacrificio de Cristo como olor fragante, y eso trae plena satisfacción. Eso es lo que significa la palabra hilasmos en el griego, que es la palabra propiciación. Porque Cristo es nuestra propiciación. Y la propiciación, cuando uno estudia la doctrina de la propiciación en las Escrituras, algo que es muy rico y que tiene que ver con la doctrina de la expiación, es algo que podemos ver que la palabra propiciación precisamente significa aplacar la ira. Ahora, tú lees el Salmo capítulo 7, versículo número 11, escrito por el rey David 1000 años antes de Cristo, y dice lo siguiente: Dios es juez justo. ¿Qué es lo que dice? Dios es justo. Literalmente es algo que nosotros podemos ver. Dios es juez y es justo. Y Dios dice, está airado contra el impío. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. La ira de Dios no es solamente en contra del pecado, sino también del pecador que no se arrepiente. Si Cristo es nuestra propiciación, significa la palabra propiciación, ¿verdad?, que aplaca la ira de un Dios que está airado contra el impío. Esto sin duda alguna tenemos que entender que está basándose en lo que es la persona de Cristo. Cristo aplaca la ira de un Dios que es juez justo y que está airado todos los días contra el impío. La palabra propiciación, que ya viene desde el Antiguo Testamento, tiene que ver con el propiciatorio, ¿verdad? En el tabernáculo se dividía en 3 partes, pero la parte del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo para derramar sangre, primeramente por el perdón de sus propios pecados, después por el pecado de todos los demás, o toda la nación, o todo el pueblo. Una vez al año entraba con una sangre inocente, por supuesto, por eso eran los animales, porque no tienen que ver nada con la sangre pecaminosa de todos los seres humanos, y rociaba esa sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la parte de la tapadera del arca, donde ahí se encontraba la ley de Dios. Y en ese arca había 2 querubines, ¿verdad?, de oro, de una sola pieza, tallados, donde miraban y contemplaban hacia dentro del arca.
Y en verdad el simbolismo de la propiciación o del propiciatorio en el lugar santísimo tiene que ver en cuanto a la ley, a la sangre donde era vertida. Ahora, cuando esos querubines, bien, perfectamente, ¿verdad?, están viendo y contemplando que la ley de Dios nos condena y esa sangre era rociada sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, a través de esa sangre es que el hombre obtenía ¿qué? Perdón de pecados. Esos pecados podían ser temporalmente, por eso había repetición de los sacrificios, pero podían ser temporalmente olvidados o perdonados. Ahora, cuando habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 3, vamos a leer Romanos capítulo número 3, versículo número 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, nos habla de la liberación, del rescate, de la compra. La palabra politrosis, cómo Él nos redimió, cómo Él nos compró a través de su sangre. Y bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo es nuestra propiciación. Él es quien aplacó la ira de un Dios, juez justo, que está airado todos los días contra el impío. Ahora el impío cree en lo que Cristo hizo en la cruz, sin ningún tipo de añadidura en cuanto a obras, y ahora la justicia de Cristo, perfecta en obediencia al Padre, se nos carga a nuestra cuenta. Eso es la doctrina de la justificación. Y ahora Cristo, o por medio de Cristo, Dios nos ve a nosotros, como hemos dicho, como si hubiésemos cumplido todas las demandas de la ley, toda la ley perfecta, como si hubiésemos obedecido a todo lo que Dios demanda en su palabra, cuando antes no había en nosotros cómo, por no tener a Cristo. Ahora en Cristo es como si hubiésemos cumplido todo. Se nos es otorgado o otorgada esa justicia en nuestra vida, se nos atribuye. Bueno, es algo tremendo, ¿no? Cristo es la propiciación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 2. Y Él, hablándonos de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como hemos dicho, nosotros, los impíos, hemos pecado, Cristo es castigado. Hemos visto un poco por encima parte nuevamente de la doctrina de la propiciación, dentro de lo que es la expiación. Cristo vive una vida perfecta de justicia y Dios nos trata a nosotros como si hubiésemos cumplido toda la ley. Entonces, cuando hablamos de que Cristo murió por nosotros, mira, cuando hablamos de que Cristo murió por nosotros, Cristo no solamente murió por nosotros, es que Cristo vivió por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir
y murió la vida o murió la muerte que nosotros merecíamos que morir. Así que Cristo no solo murió, sino que también vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y por supuesto murió la muerte que nos tocaba a nosotros morir. Cristo debe ser entonces el todo. Cristo debe de ser el todo para nuestras vidas. Él es el sacrificio perfecto. Hablar de la justificación es algo que necesitamos apreciar con todos nuestros corazones, ¿verdad? Ahora, viendo todas estas o estos beneficios, también podemos preguntarnos cómo entonces, ¿verdad? ¿Cómo un regalo tan grande que Dios nos da, o esa dádiva, o ese don en Cristo Jesús, cómo lo puede recibir ahora el hombre en esta tierra? Y es cuando Pablo está tratando el tema de la fe. Por ello podemos ir a Romanos, donde estamos. ¿Habéis visto que casi toda la doctrina se trata en romano? El libro de Romanos es esencial para estudiar toda la doctrina bíblica. Romanos capítulo 3, versículo número 21. ¿Cómo puede el pecador impío, ¿verdad?, recibir tan grande regalo? ¿Cómo se nos puede atribuir esta justicia perfecta de Cristo? Este favor de Dios para con nosotros en la persona de Cristo. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cuánto es que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuánto es lo que tenemos que pagar? ¿Cuánto es lo que tenemos que dar? Y la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo número 21 y versículo número 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿quién? ¿O por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo número 27. ¿Dónde pues está la jactancia?, pregunta Pablo. Después de que ha estado hablándonos de la redención, de la propiciación por medio de la fe en su sangre, es que nosotros somos declarados no culpables, inocentes, somos justificados gratuitamente por su gracia. Después de que Pablo viene tratando toda la doctrina de la justificación por la sola fe, nos dice entonces dónde está el qué, la jactancia. ¿Dónde entra aquí el gentil? ¿Dónde entra aquí el judío? ¿Dónde entra aquí o dónde entramos aquí todos los hombres de toda la historia, de toda la humanidad, excluyendo a Cristo? ¿Dónde entra el hombre que cree que se puede justificar por sí mismo, que cree que tiene méritos, que cree que tiene fuerzas o capacidades, o cree ser alguien especial o diferente a los demás? Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La diferencia la marca en aquel que cree, al que justifica al impío. Ahí está la gran diferencia. Ese es el gran privilegio que tú y yo tenemos como cristianos, y el gran privilegio que pueden tener los que aún no son cristianos. Dios nos atribuye la justicia perfecta de Cristo por el único medio de la fe. Pero me gusta mucho esta pregunta que Pablo nos dice en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Viene tratando el tema de la fe que ya hemos leído. Queda, como dice, excluida. Qué buena definición, ¿verdad? ¿Con qué ímpetu el apóstol Pablo expresa estas palabras? Queda excluida. Mira, Pablo tenía definiciones en el griego. Él usaba mucho una palabra megenoito en el griego, que era la totalidad de bajo ningún concepto. Es la palabra al castellano, dice de ninguna manera. Bueno, esa frase en el griego de ninguna manera es megenoito, y era muy usual en Pablo. Cuando trataba y estaba dentro del ámbito religioso, creía que los hombres podían por sí mismos tener apariencias o agradar a Dios, obtener su salvación. A Pablo le gustaba soltar esta frase. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia qué?
abunde, ahí tienes una buena... De ninguna manera, dice. Megenoito, dice, no hay opción ninguna. Es algo que Dios no da cabida alguna. Y esta es otra, ¿verdad? Queda excluida la totalidad de un hombre que había entendido cómo él pudo ser aceptado delante de Dios. Y donde él mismo relata su testimonio en varias ocasiones, pero a mí me gusta mucho cuando está en la prisión de Roma escribiendo a la iglesia de Filipos, en el capítulo número 3, en el versículo número 9. Y Pablo está dando una declaración tremenda de lo que había ocurrido en su vida. Podemos leerlo como dice. Ahí está relatando su testimonio, pero dice en el versículo número 9, capítulo 3, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál era su propia justicia? Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, dice, por la fe. Ahí llegó Pablo. Dice, si yo pude ser justificado, no fue por mi propia justicia, la que es derivada según la ley, sino la que es de la fe de Cristo. Y solamente por esa fe. Es algo tremendo lo que Pablo está enseñándonos. Por eso Pablo dice, bueno, ¿dónde está pues la jactancia? ¿De qué entonces tenemos que enorgullecernos, verdad? ¿De qué podemos jactarnos? ¿Dónde está nuestra elocuencia? ¿Dónde está nuestra sabiduría? ¿Dónde nuestras fuerzas? ¿Qué hay en ti y en mí? ¿Qué hay en algún ser humano que pueda presentar aquí alguna objeción de lo que él crea que es conveniente para ser salvo? ¿De qué se puede gloriar el hombre? Pablo dice, queda como, queda excluida. ¿Por cuál ley? Hace otra pregunta. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley. ¿De qué? Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado sin las obras de la ley. La conclusión de Pablo, el hombre es justificado sin las obras de la ley, es por fe. Define bien claramente, y cuando es por fe es sin las obras de la ley. Es lo que Pablo trata, es lo que necesitamos entender en el tema de la justificación. Sigue diciendo en el versículo número 30, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Da igual, judío o gentil, es por la fe en Cristo. Porque solamente por fe, como nos enseña la Biblia, para que no sea por obra. La salvación es por fe para que no sea por obras. Es lo que Pablo está destacando. No puede ser por obra también, para que sea por qué? Por gracia. Es por fe para que no sea por obra. No puede ser por obra para que sea por gracia. No por obra para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo número 2. Y todo tiene que ser por gracia, como es la salvación. ¿Para qué? Para que Dios se lleve siempre toda la gloria. Todo tiene que ser por gracia, por la sola gracia, por la sola fe, solo por Cristo. Solo escritura, o escritura, como se dice en latín. Solamente por la fe. Solo por gracia. Solo por Cristo. Cuando Pablo escribe en Romanos, capítulo número 11, versículo número 36, dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Son cuántas? Todas las cosas. Y Pablo decía, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Es como Pablo concluía.
Y Romanos 11 está hablando de la dispensación, ¿verdad?, de la nación de Israel, el tiempo, el pasado, el presente y el futuro de Israel. Es lo que Pablo está tratando, la doctrina, con el pueblo judío, de acuerdo a Dios en su palabra. Por eso Romanos capítulo número 9 habla del pasado de Israel. Romanos capítulo número 10 habla del presente de Israel. Romanos capítulo número 11 habla del futuro de Israel. Y es en este punto cuando Pablo hay muchas cosas que no entienden el plan soberano de Dios. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él tiene que ser dada toda la gloria. Es como Pablo culmina. Pero cuando acaba Romanos en la doxología, una doxología es una palabra griega compuesta, doxa viene de gloria, logía viene de discurso, de tratado, pero lo que significa la palabra doxología, como acaba por ejemplo el libro romano, es alabanza a la divinidad. Eso es la palabra doxología. Y uno ve como en Romanos capítulo 16, versículo número 27, en el último versículo del libro de Romanos, dice el apóstol Pablo, al único y sabio Dios sea gloria, mediante Jesucristo, ¿para cuándo? ¿O para cuánto tiempo? Para siempre. Al único y sabio Dios sea la gloria, mediante Jesucristo. La salvación es por pura gracia de Dios. Es precisamente por eso. ¿Verdad? Por fe, para que sea por gracia. Para que no sea por obras, por eso es por fe. Y siempre a través de Cristo. Y siempre por gracia, para que a Él sea dada toda la gloria. Bueno, este es el punto en el cual también hemos expuesto un poco, y creo que era necesario, y concluimos, creo que daremos una o dos clases más en la doctrina de la justificación, porque me gustaría hablar un poco más sobre esta gracia, por el cual nosotros obtenemos también la justificación. Y hemos visto ya entonces que la justificación es una declaración legal donde involucra el perdón de los pecados, y para que obtengamos el favor de Dios se nos tiene que atribuir la justicia perfecta de Cristo. Para que el impío o el culpable sea declarado inocente, santo. Es importante, ¿verdad? Entonces, bueno, lo dejamos aquí y que Dios nos siga ayudando, ¿no?, a poder entender un poco más a esta gran doctrina de la justificación por la sola fe. Amén. Pues gracias y que Dios os bendiga.